Entonces comenzamos. Son las 8:05, por respeto a todos los puntuales, me parece que es lo correcto, y vamos a compartir pantalla. A ver. Ok. Ok, me indican si es que estamos compartiendo. Iván, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Estamos bien? Sí, Okay. se visualiza perfectamente. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. Si es que se dejara de compartir por alguna extraña razón, por favor me avisan, ¿ya? Entonces vamos a hablar de todo lo que es protección respiratoria. Este es nuestro primer módulo. Y vamos a comenzar con las mascarillas quirúrgicas, que son principalmente las mascarillas simples, las mascarillas que normalmente son de 3 capas, ¿no? Estas capas obviamente van a ser utilizadas, estas mascarillas van a ser utilizadas principalmente para que el aire social no esté tan contaminado del virus. No es que nos protejan ni sean indicadas para el trabajo directo con el paciente, pero sí nos permite como profesionales de la salud tenemos que saber cómo se usan, cómo corregirle al paciente que lo esté usando inadecuadamente. Sabemos que en este momento hay una normativa de usar doble mascarilla, ¿no? Definitivamente es por la cantidad de virus que tenemos normalmente en las áreas donde hay más contacto, ¿no? Siempre tener en cuenta esas 3 Cs que son importantes, ¿no? Tratar de no tener contacto, no estar en lugares cerrados y principalmente no aglomerarse o no concentrarse, ¿no? Donde haya muchas personas, no estar ahí. Y bueno, a grandes rasgos, las mascarillas de protección son las mascarillas que protegen el aire del ambiente. Entonces, este virus que está en este momento flotando en el aire, ¿no? Durante 2 o 3 horas, las pequeñas particulitas, y nosotros estamos yendo por la calle, nos va a ayudar mucho la mascarilla quirúrgica para que sea atrapada en ella, ¿no? Y habrán las quirúrgicas, que son las de 3 capas con 3 pliegues, especialmente diseñadas para ello, y también estarán las higiénicas, que son principalmente las sociales, las de tela, las que los pacientes les gustan, con los muñequitos y todas esas cosas, que finalmente no están diseñadas para eso, pero que adosada a una quirúrgica nos ayudan mucho, ¿no? Antes no tener nada, nos ayudan bastante. Y las que son los equipos de protección personal, o las EPI, ¿no? Que principalmente van a estar bajo normas que van desde las normas chinas hasta las normas europeas, ¿no? La semana pasada hablamos un poquito de esto y decíamos que dependiendo de las normas, si son europeas o si son americanas o si son chinas, vamos a tener las FFP2, que son las que van a más o menos filtrar un 86%, las FFP3, que son las 99%, las americanas, que son las N95, como su nombre lo dice, filtran el 95% del aire, y las chinas, que son las KN95, con las ligas posteriores, son las consideradas para EPI. Todas las otras KN95 con ligas hacia las orejas son definitivamente, son de uso como las quirúrgicas o de uso social, ¿no? No están indicadas para el uso frente al paciente. Y esto nos manda la norma de Wuhan, ¿no? Wuhan sacó una normativa de cómo utilizar, esas eran las mascarillas que tenían a la mano, que eran las que se anudaban, y definitivamente son las más recomendadas dentro de las quirúrgicas médicas desechables. ¿Por qué? Porque van a tener un mejor ajuste, van a tener justo el ajuste que necesitamos, que es el ajuste de las mascarillas hacia la nuca y hacia la coronilla. Entonces, sacó CDC un poco de cuáles son las cosas que nosotros como personal de salud debemos indicarle al paciente, ¿no? Todas las máscaras quirúrgicas tienen su cintillo metálico que debe ser ajustado a la nariz, y luego de eso las ligas posteriores a las orejas, y si el rostro es muy pequeño, definitivamente nos dan una estrategia, hacer un pequeño nudecillo para que
ajuste mejor, ¿no? Eso principalmente porque estas mascarillas son de tipo estándar y las caras no son estándar, ¿no? Y obviamente comprobar que haya un buen sellado, que la mascarilla esté lo más adaptada al rostro. Y acá tenemos dos ejemplos de las de cintas. Un ejemplo positivo, el de la izquierda, en el cual vamos a ver que la mascarilla se anuda hacia la coronilla y hacia el cuello. Y un ejemplo que hemos visto mucho esto, ¿no? El tema es que con rostros pequeños vamos a tener zonas como las que se ven acá lateralmente, por donde va a aumentar el espacio sin sellado lateral y por ahí vamos a tener el ingreso ¿no? También tenemos las peinetas o las espinas de pescado que le dicen, casualmente para poder ajustar lo más que se puede. Y sin embargo, sabemos que estas mascarillas no van a ajustar mucho, ¿no? Nosotros las usamos como para transportarnos, ¿no? No para la atención directa al paciente. Menos en odontología, pero hay que saberlo cómo se usa. Esa fue la estrategia que recomendó OMS, pero el tema aquí es que no a todos los rostros le va a quedar adecuado, ¿no? Pero es bueno conocerlo. ¿Cómo quitarse la mascarilla? Una cosa muy importante, ¿no? No desatar siempre de la zona de las orejas, manipular siempre la cara externa, tratar de introducirla sin tocarla, y luego de eso hacernos higiene de manos evitando tocar nariz, boca. Estas son las especificaciones técnicas, ¿no? Acá vemos como el COVID, que es una partícula muy, muy pequeñita, de 0,1 micron, definitivamente va a chocar por los movimientos brownianos que produce las partículas y va a ir atrapándose dentro de las capas que existen acá, ¿no? No dejando de pasar todas, siempre algunas van a estar. Otra de las indicaciones de CDS, alrededor del cuello no se debe usar, ni como vincha, ni la nariz afuera, o sea, estar siempre corrigiendo, porque si se cuidan todos nos si hacemos las cosas correctas, todos nos estamos cuidando, ¿no? Sabemos y vemos en la calle algunos que lo usan pues de un lado o solamente en el mentón, entonces tratar de que como personal de salud tratar de ir corrigiendo esas cosas, por lo menos con nuestros pacientes y con nuestros familiares. Ahora entramos a los respiradores. Uno de los peligros ocupacionales en torno a la salud es la transmisión aérea de ciertas enfermedades infecciosas. En este momento, el coronavirus es el que más nos preocupa y definitivamente las N95 están diseñadas y nos han dado una demostración que en el ambiente hospitalario son las más adecuadas, ¿no? Sin embargo, hemos tenido toda una crisis de las mascarillas. Es parte de la historia que hemos vivido en el 2020. ¿Y cómo reconocerla? NIOSH, que es el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo americano, nos daba la información, ¿no? O sea, definitivamente siempre verificar que esté el número que va a tener en la parte más inferior del barbijo, en la cual vamos a verificar que esta mascarilla, vamos a la página de NIOSH, la ingresamos y nos va a salir toda la información. El modelo, el número de lotes, para qué ha sido confeccionada. Acuérdense que muchas de las N95 que eran utilizadas para el agro, para la minería, las hemos tenido que adaptar en este momento de pandemia, ¿no? Entonces, ese es uno de los datos importantes que al final vamos a ver un poquito cómo reconocer que no sean falsas, ¿no? Una línea de defensa vital es el uso de la protección respiratoria adecuado cuando sea necesario. El respirador N95 con mascarilla de filtrado es el que más se usa en el ámbito de salud. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. En este momento nosotros no producimos una cantidad de mascarillas N95. Hay proyectos, hay situaciones especiales en las cuales queremos casualmente hacer nuestras propias mascarillas. Hay varios proyectos. Sin embargo, la mayor parte de mascarillas N95 vienen del exterior. O vienen de Europa, o vienen de China, o vienen de Estados Unidos. Estas son las cara de pato, que son muy utilizadas en Francia,
son filtrado FFP2. Una de las cosas con la cual he tenido que luchar un poco con la gente joven más, porque sí, definitivamente, pues, en este momento, con las mascarillas, pues, se nos ve muy poco el rostro y qué sé yo, para el uso de la mascarilla definitivamente no podemos tener ni barba, ni bigote, ni debemos estar bien rasurados. Es más, o sea, muchos de los profesionales que estamos trabajando en COVID, definitivamente hemos podido observar que la mayor parte de caballeros se han afeitado la cabeza, ¿no? Porque el cabello también es un lugar donde, si no hemos hecho una buena higiene, no va a permitir o que calce bien el gorro o que selle bien la mascarilla. Y es acá lo importante cuando estemos frente a focos infecciosos, definitivamente, es el buen sellado de la máscara. Siempre hablamos de las 5 capas, ¿no? Y hablamos de una característica muy importante de las mascarillas, de los respiradores N95, que es el melt blow. El melt blow es una tecnología en la cual el polipropileno, que es el plástico, es confeccionado mediante un rocío de micropartículas y van haciendo una especie de espuma muy delgada que se convierte en un filtro y en un laberinto que al momento que ingresan las partículas de todas maneras van a tener que chocar y atraparse. Otra de las cosas que siempre hablamos de las mascarillas N95 es que la importancia de las 5 capas es vital en el manejo de la pandemia, puesto que estas 5 capas van a tender a garantizar que el 95% del aire que ingresa va a ingresar a través del filtro de las 5 capas, y ese 5% puede ingresar por un mal sellado que no hayamos hecho adecuadamente, o que simple y llanamente, si sentimos que sale algo de aire, también ingresa algo de aire contaminado. Entonces, lo que quiero que entendamos es lo importante que es el sellado para el manejo de estas mascarillas. En el caso de los purificadores, que también vamos a ver, y de las mascarillas, vamos a tenerlas divididas en 3 grandes grupos. Las que son definitivamente para partículas, lo que hablábamos, ¿no? El carrito, tú te subes a tu carrito, tú eres el coronavirus, te subes a tu molécula, a tu partícula, perdón, y te vas en tu partícula a viajar. Esas son las partículas, y los purificadores son los que vemos en el lado izquierdo, ¿no? Los rosaditos. Acá vemos uno más cuadrado, más grande, que es el P100 para las máquinas purificadoras de aire, que vamos a verlas al final. Y todo esto es para el manejo de las máscaras elastoméricas y los respiradores N95, que son los que más son indicados, ¿no? Los verdes, porque a ver, entendamos una cosa. Las empresas a nivel internacional manejan una serie de normas dependiendo de la actividad económica que realicen. Por decir, para todo lo que es hospitalario, las mascarillas N95, o sea, la tecnología de la mascarilla N95 es de color verde, que son las que conocemos, que están escasas, que han costado muchísimo y que definitivamente están en este momento más difíciles de conseguir y mucho más, ¿no? Después tenemos que esas mismas empresas preparan la tecnología N95 para carpintería, para minería, para pesca, para agricultura, en fin. En esta pandemia nosotros hemos tenido que usar todas las tecnologías N95 que ha podido llegar al Perú. En el caso de los filtros de moléculas, solamente va a tener va a ayudar a la parte de los gases, ¿no? Todo lo que es químico. Por eso es que nosotros a veces estamos constantemente
monitorizando el uso de los filtros para las máscaras elastoméricas del personal, puesto que muchas veces el personal compra por desconocimiento, ¿no? Estas que no les va a ayudar para las partículas, porque está hecha, diseñada principalmente para lo que es gases. Sí se puede acondicionar para un filtro de partículas y moléculas combinados, sí, adicionándole unos filtros de color rosado en el caso de los de 3M, y hay otros colores en caso de las otras marcas como Dagger o las otras marcas que existen, ¿no? Entonces, vamos a tener que algunos filtros van a ser, como decimos, para partículas, otros para moléculas y otros para partículas y moléculas o mixtos. ¿Y cuál es la tecnología de estas máscaras, ¿no? Lo que tenemos en este momento es que este es un filtro, y como todo filtro va a tener fibras. Esas microfibras sintéticas están tratadas electrostáticamente. Entonces, no solamente va a ser la maraña de fibras que están ahí con el MedGlow y todo el resto de la tecnología, sino adicionalmente va a estar cargado electrostáticamente. Entonces, yo bacteria o yo virus o yo lo que esté ingresando, que tenga una carga eléctrica, voy a ser atrapada por estas fibras, positivo con negativo, negativo con positivo. Entonces eso nos va a dar un adicional, ¿no? Un adicional de tecnología para poder ser captados y atrapados en el filtro. Definitivamente su orientación aleatoria también ayuda mucho a eso. Y las partículas son retenidas por fibras que contienen el filtro. Esa es otra de las cosas que también es importante. Cuando nosotros usamos un respirador N95 y nosotros notamos que al momento de inspirar no ingresa el aire, no ingresa el aire principalmente, es porque el filtro se ha saturado. Y esto es exactamente como un colador. Un colador, uno comienza a colar, echa harina, se va tapando la harina. Por más que yo le eche, lo meta al horno, lo desinfecte, eso se va a quedar ahí. Va a estar totalmente saturado hasta el momento que yo lo deseche y use uno nuevo. Entonces, eso va a pasar dependiendo de la cantidad del tipo de trabajo que nosotros tengamos, de la humedad, de la transpiración, de la exposición a las partículas. Tiene muchos factores a la vez, ¿no? Y es una de las cosas que siempre hablamos, es el factor de protección asignado. Cada una de las cosas de los respiradores va a tener un factor de protección asignado. En el caso de los respiradores N95, el factor de protección asignado es de 25, y así vamos a ir aumentando dependiendo del tipo de respirador que usemos, ¿no? Si es un respirador de cara completa con filtros y cartuchos, va a tener un factor de 50 asignado, quiere decir que va a haber una mejor filtración, ¿no? Y va a haber una mejor oxigenación, porque otra de las cosas que observamos con el tema de las máscaras es la hipoxia que produce, ¿no? Y así vamos a tener cascos y capuchas con extensión de pecho y hombros, que son las escafandras que se están usando ahorita mucho en COVID, y los respiradores de cara completa con presión positiva. Esto es lo último que tenemos en este momento, y que un poquito más adelante lo vamos a hablar, pero lo que está más a la mano y más al alcance, porque estamos hablando de presupuestos totalmente distintos, definitivamente son o las máscaras elastoméricas de media cara o las de cara completa. Entonces, ahora vamos a hablar un poco, para hablar de todo lo que es lavado de manos, de colocación de máscaras, tenemos que hablar de lavado de manos. ¿Por qué? Porque recuerden que la máscara, definitivamente, si la vamos a reutilizar, o sea, vamos a hacer un uso prolongado de la máscara, o vamos a darle más tiempo de vida, ¿no? Vamos a manipular algo que está sumamente contaminado, ¿no? Entonces, lo ideal, que es lo que dice la OMS y lo que dice CDC, ¿no? Que es el Centro de Enfermedades,
es que nosotros debemos usar una sola vez. O sea, las máscaras N95 fueron creadas para un solo uso y luego descarte. Sí, pero ante la escasez de estas máscaras se han visto muchas estrategias, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero que quede bien claro es el tema del lavado de manos, que OMS nos los describe acá con sus 10 pasos, 11 pasos, dependiendo, en el cual primero nos mojamos las manos, luego manipulamos el jabón, palma con palma, dorso con palma, luego de eso los entre dedos, ¿no? Que es importante. Principalmente el opuesto, agarrando los dedos de la otra mano. Y el pulgar, asimismo también las yemas de los dedos, que son importantes. Obviamente, en esta parte no lo hemos tocado, pero vamos a ver ahorita un videito para que lo podamos entender mejor, ¿no? Luego enjuagarnos, secarnos las manos con el papel y con ese mismo papel cerrar el grifo. Entonces, dejo de compartir, Iván, ¿no? Nos vamos un ratito al videito. Es un videito de mi zona, de Villa El Salvador, y la verdad que nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas en esta pandemia, muchas cosas que nos han enseñado a hacer. La primera parte vamos a ver lo que es higiene de manos, que la diferencia entre lavado de manos y higiene de manos es, lavado de manos es sin alcohol, higiene de manos con alcohol gel, que tenemos que también saber cómo manejarlo, ¿no? A ver. Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿ya está reproduciendo el video? Sí, No se visualiza el video. ya, Eh, ok. Dime. ¿No se sí, visualiza? A sí, ver, ¿qué pasó? ¿Sí se visualiza o no se visualiza el video? no se visualiza. ¿Qué Tiene pasó? que compartir su pantalla y elija la opción de compartir pantalla completa. No, compartir solo una pestaña. Pestaña, me dijiste. Sí, Ajá. eso fue lo que hice. A ver, no te preocupes. Vamos. Compartir, no se puede compartir la pantalla. Ya. A ver. Ajá. Compartir una pestaña. Eso fue lo que hice. Desinfección. Compartir. ¿Ves ahí? Aún no. Y está cargando, está cargando. Ahora sí se visualiza. Ajá. Ya, Hola. ok. ¿Me avisas? Lo voy a poner en pantalla grande. ¿Ahí lo visualizas? Sí se visualiza. De qué Ya, está. ok. Lo voy a retroceder un poquitín. No se vio nada, ¿verdad? ¿O sí? No se vio nada. Ya, ok. ¿Ahí sí se está viendo? Sí, ahí sí se ve. Ya, ok. Va. Luego Sí, y después de ahorita ¿no? le subo, no te Tenemos que preocupes. tener en cuenta ciertos sí, requisitos como por ejemplo despojarnos de los anillos, de sortijas, de brazaletes, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin esmalte y mucho menos uñas postizas. Esa técnica aproximadamente dura de 20 a 30 segundos y son 8 pasos. Empecemos. Paso 1 es la dispensación de insumo, que son aproximadamente 5 ml, que equivale a 3 puff. El paso número 2 es la distribución del alcohol gel por nuestras manos. El paso número 3 es la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. La palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 vendría a ser los interdigitales de nuestras manos.
El paso número 5 va a ser pulpejos y nudillos. De la mano, primero de la mano izquierda, viceversa, hacemos la mano derecha. Pulpejos y nudillos. El paso número 6 vendría a ser el pulgar. Desde la base limpiamos el pulgar de la mano izquierda primero, luego el pulgar de la mano derecha. El paso número 7 vendría a ser palma de la mano izquierda con pulpejos de la mano derecha y viceversa. Palma de la mano derecha con pulpejos de la mano izquierda, ¿no? Luego, el paso número 8 podría decir recién que mis manos están limpias. Hoy día vamos a recordar la higiene de manos en la técnica de jabón. Para ello tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos, como por ejemplo, liberar nuestras manos de anillos, de pulseras, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin las uñas esmaltadas, mucho menos uñas postizas. Una vez que cumplamos esos requisitos, vamos a empezar a hacer la higiene de manos con agua y jabón, que tiene una duración de 40 a 60 segundos. Empecemos. Paso número 0. Primero tenemos que abrir nuestro caño, regularizar, y el paso 0 es humedecernos las manos. Nos humedecemos las manos. El paso número 1 es dispensar del insumo, ¿no? En este caso es clorhexidina al 2%, aproximadamente 5 ml, ¿no? El paso número 2 es la distribución del insumo. El paso número 3 sería la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa, la palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 va a ser los interdigitales de nuestras manos. El paso número 5, los pulpejos y nudillos de nuestras manos y viceversa de la siguiente mano. El paso número 6 va a ser los pulgares, primero de una mano, luego de la siguiente mano, los pulgares de la base. El paso número 7 vendría a ser la palma de la mano izquierda con los pulpejos de la mano derecha y viceversa, palma de la mano derecha con los pulpejos de la mano izquierda. El paso número 8 viene a ser enjuagarnos nuestras manos hasta retirar el jabón. Luego procedemos a secarnos nuestras manos. Es el paso número 9. El paso número 10 es cerramos el caño con el papel, disponemos en el tacho negro, y el paso número 11 decimos mis manos están limpias. Ok, entonces dejamos de el video, nos vamos a la presentación. Ok, entonces creo que quedó claro lo de la higiene de manos, ¿no? Entonces vamos a la colocación de los respiradores, cuál es la manera correcta de hacerlo, qué es lo importante que debemos de hacer y no debemos olvidar, y una introducción pequeñita, ¿no? En 1897 Carl Flusch demostró que las bacterias eliminadas al hablar podrían expulsarse inclusive a 1 metro de distancia. Ahora sabemos que viajan un poquito más, ¿no? Estamos hablando de 1897. Según estudios, más o menos la cantidad de gérmenes que teníamos por estornudo eran más de 100 millones por mililitro, ¿no? Entonces las mascarillas con filtros que atrapan las gotitas eliminadas al hablar, estornudar, son importantísimas. Esta es una imagen que vimos la semana pasada, que nos habla de todas las partículas que están en el aire y la importancia del uso de la mascarilla. Esto ya lo habíamos visto, es una partícula que no necesariamente va una partícula con un virus, sino muchas veces va más de un virus. Y acá vamos a la técnica principalmente, ¿no? Colocar el respirador en la palma de la mano, haciendo, agarrar primero
con la mano de una manera ahuecada, las ligas deben estar colgando, acercar la palma de la mano con la parte que se coloca del cintillo metálico hacia la nariz, tocándolo con los dedos principalmente, ¿no? Las ligas aún no están puestas. Inmediatamente poner la liga la que va hacia la nuca y luego la que va hacia la coronilla, y con ambas manos hacer el ajuste de la parte de la nariz para que inicialmente nosotros le demos la forma de nuestro propio rostro. Como saben, las mascarillas N95 vienen también en tallas, ¿no? Vienen en small, medium, large. No tenemos tanto abastecimiento en este momento, pero en algún momento lo que hubo fue su mayoría small, ¿no? Entonces no es recomendable para rostros muy grandes porque el ajuste no se va a dar adecuadamente, ¿no? De ninguna manera cruzar las bandas una sobre otra, porque eso va a generar que no hagamos un buen ajuste. Esa es otra de las cosas que siempre presento, porque a veces estos logos o pequeños dibujitos que existen en la mascarilla definitivamente a veces nos asustan, ¿no? Pero principalmente lo que dice acá es que nos ayuda a proteger nuestro sistema respiratorio de las partículas y que obviamente no debemos utilizarlo de una manera inadecuada porque podría causarnos o enfermedad o la muerte, ¿no? Y vemos pues todas sus especificaciones, sus números que existen en la página de NIOSH. ¿Cómo verificamos si se está haciendo un ajuste adecuado? Colocar ambas manos sobre el respirador, inspirar, aspirar el aire, ¿no? Y vamos a tener como que el respirador se intruye un poquito. Quiere decir que está ajustando adecuadamente. De la misma manera, con las manos todavía tapando completamente el respirador, botamos el aire y observamos si es que hay algún lugar por donde esté saliendo, ¿no? Ahí haremos unos pequeños ajustes para que el sellado sea lo mejor posible. Si el aire se filtra alrededor de la nariz, tenemos que reajustar definitivamente la nariz según lo indicado anteriormente. Si el aire se filtra por los lados de la mascarilla, reajustar las bandas, ¿no? De repente ponerla un poco más hacia la coronilla o de repente un poco más hacia la parte de la nuca, ¿no? Si no pudiera obtener el ajuste y sellado adecuado, hay que pedir ayuda y comprobar que de repente el tamaño o el modelo no es el adecuado para la persona. Para quitar el respirador, obviamente no podemos tocar con nuestras manos la parte frontal, que es la que ha estado expuesta al COVID, ¿no? Y si esto sucediera, definitivamente tenemos que hacer todo un proceso nuevamente, volver a cero. En bioseguridad nosotros siempre manejamos los conceptos de ante la duda tenemos que comenzar desde cero, ¿no? Entonces, si tenemos la duda que hemos tocado el respirador por fuera o las ligas no adecuadamente, pues higiene de manos con nuestro alcohol gel, ¿no? Una manera correcta es quitar el respirador jalando la banda inferior primero y luego la superior para tenerla en la mano, la mascarilla, y luego desecharla si es que ha tenido contacto con partículas o con algún residuo de sangre, descartarla, o de lo contrario, guardarla en una bolsa de papel, de un papel respirable, para que podamos utilizarla en 2 o 3 días, que es el tiempo en el cual el coronavirus está vivo o sea, está todavía en la superficie de la máscara, ¿no? Inmediatamente lavarnos las manos. Esas son algunas publicaciones que siempre es bueno revisar. Ustedes observan, este es el del 27 de marzo del 2020, donde nosotros no teníamos en ese momento absolutamente ningún abastecimiento de lo que eran los respiradores N95. Entonces se trató de replicar las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos decía que ante la escasez podíamos hacer la reutilización, ¿no? Mediante una manipulación adecuada, ¿no? Y usar de repente un respirador con un máximo de 5 turnos por respirador y luego desecharlo, ¿no? Es bueno revisarlo porque es parte de la historia del COVID, de lo que hemos vivido, ¿no?
Dentro de las recomendaciones para la reutilización, Cayetano también sacó un documento en el cual dio algunas recomendaciones sobre el uso de respiradores N95 y FFP2, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Y coincide, ¿no? Que definitivamente algunas recomendaciones que no se permita compartir su uso, no es que mi mascarilla, tu mascarilla, nuestra mascarilla. No existe un número máximo de reutilización, porque como estábamos diciendo muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, que personal que suda demasiado, la mascarilla no les dura, pero más que 1 o 2 turnos y más nada, ¿no? Si es que inicialmente decían no teníamos un protocolo de cómo conservarla, las poníamos en unas cajitas de cartón, que era respirable, y las guardaba en un cajón. Si el cajón estaba mal cerrado y se deterioraba el filtro, inmediatamente cuando se ponía el operador la máscara se notaba que el filtro se había quebrado porque el aire pasaba completamente, ¿no? Entonces ya ese respirador no servía, ¿no? Entonces, una de las cosas que también nos recomendaron es que el uso sea máximo de 8 horas ininterrumpidas, ¿no? Por la hipoxia la hipoxia residual que produce las máscaras, y tener constantemente entrenado a nuestro personal en el uso, la conservación y la reutilización y el descarte también de las EPP, ¿no? Estas son dos indicaciones que más que nada tienen que ver con el lavado de manos, que ya lo hemos visto un poquito, vamos a correr un poquito. Este es un resumen del Ministerio de Sanidad española, que también nos dio unas indicaciones sobre el reuso de las mascarillas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las máscaras full face y media cara, que son también utilizadas en este momento mucho por todo el personal de salud a raíz de la falta de equipos de protección como respiradores N95. Bueno, principalmente no se pueden usar cuando hay vello facial, ya lo hemos dicho anteriormente. El cabello largo debe estar bien amarrado en la parte posterior de la cabeza para que los arneses puedan ingresar y salir sin mayor problema. No deben tenerse aretes, y si se tuvieran hay que retirarlos, ¿no? Y por otro lado, una de las cosas que siempre nosotros destacamos es que todos estos equipos han sido adaptados de la parte industrial a la parte médica. Entonces lo que tenemos en este momento es una adaptación, ¿no? Una adaptación de unos equipos que son para protección del personal de áreas de minería, áreas de construcción, esto para el áreas de salud, ¿no? Están hechos principalmente con una tecnología para que puedan ajustar adecuadamente, ¿no? Si hay algo que esté fallando, no se deben de usar. Siempre nosotros presionando ambas manos contra los filtros. Los filtros pueden ser filtros 95, filtros P100, que significa que son un poco más especializados en el tema de filtración, ¿no? Y la sensación que da una máscara elastomérica es una sensación de mucho menor hipoxia que las que producen las N95, ¿no? Entonces, siempre la prueba de presión es importante, puesto que las máscaras no están hechas a medida, ¿no? Entonces, definitivamente van a venir en tallas, small, medium, large, y vamos a tratar de que sean las más adecuadas para el contorno facial que tenemos. En el caso de las full face, hay varios modelos, ¿no? Estas son un poquito más, digamos, más adaptadas, ¿no? Estas, las que vemos en el lado derecho, son las full face convencionales con puente y que vienen para colocar los lentes, ¿no? De medida, sobre todo, porque esa es una de las cosas que las full face no nos permiten, que pongamos nuestros lentes y que salgan las patitas. Todo tiene que estar dentro para que esté completamente sellado. Lo que nos permite la de la izquierda es tiene como un micrófono que nos escucha mucho mejor. Los que hemos usado la full face del lado derecho sabemos que muchas veces el problema es la comunicación,
pero la sensación de seguridad, la sensación de protección es muy buena. Vamos a ver, ahora sí les dejo de compartir. Vamos a ver un pequeño videito de... A ver, tengo la presentación. De uso de respiradores elastoméricos, que es principalmente... Iván, ¿estás ahí? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Estamos viendo? No, aún no compartió su pantalla. Quizás, ¿Ahí? ¿Nada? ¿No está cargando nada? no, quizás esperamos unos segundos. Ya, a ver, nuevamente. Sí, no se puede compartir, me dice. O sea, ahí como que se desconecta. A ver, otra vez, ahí va. ¿Cargo? Eh, Está cargando. Perfecto. Ok, ya, ok. Entonces la voy a poner a full. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, perfecto, doctora. Ya, Cómo ok. utilizar el respirador elastomérico. Antes de utilizar el respirador debemos conocer cuáles son sus estructuras. Está compuesto por un arnés tradicional, tanto por bandas de plástico como elásticas. Las bandas elásticas recorren la región frontal del respirador y terminan en la región posterior del cuello. En la región frontal del respirador observamos la válvula de exhalación. Asimismo, en la región interna del respirador observamos tanto la válvula de exhalación como dos laterales que corresponden a las válvulas de inhalación. Entre los diferentes filtros que podemos utilizar contamos con el P100. El filtro P100 está electrostáticamente cargado al interior de sus fibras y tiene una región central para la colocación. Adicionalmente pueden utilizar ese tipo de filtros, también son P100 y se encuentran con fibras de vidrio dentro de un contenedor de plástico. Adicionalmente existen otros tipos de filtros que están compuestos por un cartucho, un prefiltro y un retenedor. Debemos recordar que lo que confiere la protección y la eficiencia de filtración es el prefiltro, que puede ser N95 o superiores. Por lo tanto, cada vez que utilicemos este tipo de filtros debemos utilizar las tres estructuras juntas. Antes de iniciar con la colocación del respirador debemos iniciar con la preparación. En el caso de los varones debemos evitar que no tengan vello facial para impedir el sellado. En el caso de las mujeres no debemos cortar aretes ni algún gancho en el cabello que pueda también interferir con el sellado o la colocación del arnés. Asimismo, en el caso de las mujeres debemos tener el cabello recogido para de esa manera colocar adecuadamente el respirador. El siguiente paso es la inspección. Para ello debemos garantizar que todas las estructuras no tienen ningún daño previo a la colocación del respirador. Empezamos con el arnés tradicional, tanto en las bandas de plástico como las elásticas. Asimismo, debemos verificar que la región frontal se encuentra conservada en todas sus estructuras. En la región interna debemos verificar que las válvulas, tanto de exhalación como de inhalación, se encuentran íntegras previas al uso. Verifiquemos también que el respirador no se encuentra visiblemente sucio. Ante cualquier daño del respirador, debemos solicitar inmediatamente el cambio antes de ingresar a áreas de pacientes COVID. Recuerden que pueden verificar la talla del respirador en la región frontal del mismo. Para obtener un adecuado sellado, contamos con 4 reguladores posicionados en la región frontal del respirador. Estos reguladores ayudarán a que el sellado y el respirador puedan ser adecuados de acuerdo a la forma de tu rostro. Antes de la colocación del respirador debemos engranar el filtro en la región valvular. Para ello debemos garantizar que la región central del filtro engrane de forma correcta en la región valvular del respirador. Después de ello debemos sostener firmemente el respirador y realizar un giro en sentido horario hasta escuchar el clic. De igual manera debemos colocar el otro filtro en la región valvular del respirador. Para ello aseguramos que el engranaje es el correcto y después de una presión en el respirador para sostenerlo de forma adecuada, realizamos un giro antihorario para colocar el siguiente filtro. Recordemos que debemos manipular lo menor posible los filtros para asegurar su calidad y su reuso en posteriores oportunidades. Para la colocación es necesario estabilizar el respirador. Para ello deben colocar de 3 a 4 dedos cerca a la válvula de exhalación en la cara frontal del respirador y el dedo pulgar en la cara interna del respirador. La mano dominante debe sostener el arnés tradicional y luego colocarlo y desplazarlo en la región posterior de la cabeza.
Debemos recordar que las bandas elásticas deben estar por encima de las orejas y situarse de manera paralela a la región frontal del rostro. Luego debemos proceder con las bandas alrededor del cuello y esperar que se genere un clic para el correcto colocación. Después de la colocación debemos comprobar que se ha sellado adecuadamente a través de la prueba del sellado. Para esto realizaremos dos tipos de prueba, compresión positiva y compresión negativa. Para realizar la prueba con presión positiva debemos colocar parte de nuestra palma de la mano sobre la válvula de exhalación del respirador ubicada en la región frontal. Realizamos una breve exhalación y si la prueba está siendo realizada de forma adecuada, debemos sentir que nuestro respirador se expande en la región interna. Lo siguiente que debemos realizar es la prueba con presión negativa. Para ello debemos elevar ambas manos y colocarlas alrededor de los filtros. Debemos realizar una breve presión en la región valvular y proceder con una inhalación. La prueba es realizada de forma adecuada si es que sentimos que en la región interior del respirador se contrae levemente. Para el retiro del respirador debemos primero desenganchar el arnés que se encuentra a nivel del cuello. Recuerda utilizar guantes limpios para la manipulación del respirador o la higiene de manos posterior al mismo. Después de ello debemos coger la unión del arnés tradicional para asegurar el retiro correspondiente. Elevamos el arnés hacia adelante mientras liberamos la región frontal del respirador de nuestro rostro. Para la limpieza y desinfección dentro del mismo turno debemos entregar un paño con solución desinfectante. El usuario debe colocar esta toalla en la región interna del respirador para que el usuario proceda con la limpieza de arriba hacia abajo de la región externa del respirador. Cada vez que se realice el procedimiento de limpieza y desinfección, no debemos pasar por el mismo sitio dos veces. El paño es desechado. Luego se entrega al usuario un paño con solución desinfectante para que pueda sostener el respirador, voltearlo e iniciar con el procedimiento de la limpieza y desinfección de la región interna. Nuevamente se realizan círculos concéntricos, no pasando por el mismo lugar y finalizando por la región más externa del respirador. El paño debe ser desechado. Para realizar la entrega del respirador debemos desechar el último paño y coger con ambas manos en la región de unión de los elásticos con el arnés tradicional. Este debe ser entregado a la persona que se encargará de la administración, almacenamiento y distribución posterior del respirador. Para finalizar, procederemos al retiro de los filtros del respirador. Para ello, iniciamos con el filtro derecho. Debemos sostener el respirador de forma que esté seguro en nuestra mano y luego proceder a colocar el pulgar detrás del filtro derecho. Para ello, giramos de forma antihoraria hasta escuchar un clic de liberación. Para retirar el filtro izquierdo, debemos igual sostener el respirador de forma firme y luego proceder a colocar nuestro pulgar en la región posterior y el resto de dedos en la región externa. Posteriormente, realizamos un giro horario y de esa manera liberamos el filtro izquierdo del respirador. Recuerda que el respirador es de uso personal, por lo tanto, asegúrate de cuidarlo para que esté en óptimas condiciones. Es un esfuerzo del hospital para protegernos. Recuerda, tu protección es la de todos. Ok, entonces regresamos. Vamos a dejar de compartir. No, ya está, ya hemos dejado de compartir, sí. Ahora sí. Ok, Iván me dice si estamos ahí. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Estamos visualizando la... Sí, doctora, sí. Ya. Ok. Entonces, hemos traído un par de publicaciones importantes de la escuela española
en la cual hicieron todo un protocolo igual que el MINSA, igual que OMS, igual que CDS, igual que NIOSH, inclusive, respecto a la parte odontológica. Como conversamos la semana pasada, somos de las profesiones que estamos más cerca al paciente. El paciente está sin mascarilla, y teníamos todo este problema del abastecimiento de los respiradores N95. Entonces, durante toda esta pandemia entendimos primero que esto era un virus que inicialmente se veía como un resfriado que terminaba con una neumonía, había un diestrés respiratorio, a veces un shock séptico y una falla multiorgánica que estaba principalmente producido por el SARS-CoV-2, que viajaba por las gotículas. Estas gotículas, en el caso de los odontólogos, eran de constante riesgo y exposición altísima. Entonces nos recomendaron principalmente que tuviéramos toda una serie de estrategias distintas o mucho más complejas que las que teníamos anterior a la pandemia, ¿no? Concluyen ellos que por estas razones la actividad odontológica en atención primaria ha tenido que adaptarse. Y esa es una palabra que vamos a escuchar durante toda la pandemia, ¿no? Adaptar algunos equipos, ¿no? Porque esos cambios nos van a afectar muchas cosas, ¿no? La distribución de la agenda. La semana pasada hablábamos que normalmente nosotros monitorizamos nuestros pacientes telefónicamente, tanto de salud, tanto de pruebas, o finalmente los preparamos para que el momento de la atención sea corta, sea específica, no sea tan prolongada, ¿no? Y también para que nosotros estemos preparados con todo el equipamiento y toda la instrumentación que necesitamos, así como la desinfección y la ventilación para el caso del paciente, ¿no? Entonces, este es uno de los artículos que saca Maxillaris, que es una revista muy, muy importante, en donde ven que participan muchos centros de salud española, ¿no? Ahora vamos a entrar a la protección ocular. Como ustedes saben, la protección ocular es la otra puerta por donde ingresa el virus, ¿no? Es el virus ingresado por nariz o por boca o por las conjuntivas. Entonces, antes de la pandemia, nosotros usábamos una protección ocular que principalmente era para evitar los impactos de partículas que podrían haber salido, amalgama, resina, pedazo de diente, o cuando pulíamos el acrílico, pero no teníamos más que la protección del globo ocular, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de lo que es la protección ocular. Es una de las EPI importantes dentro de esta pandemia, y van a ser principalmente tres, perdón. La pantalla facial, las gafas de protección antiimpactos y las gafas integrales, que son principalmente las que usamos para COVID, ¿no? La protección contra el COVID va más allá de la mascarilla, definitivamente, como lo hemos dicho, ¿no? Y principalmente porque no solamente van a ser las salpicaduras de materiales, sino también la protección del aerosol, ¿no? Entonces acá entran cuatro conceptos importantes para lo que es la selección de los lentes o de la protección ocular, ¿no? ¿Qué campo de usos necesitamos? ¿Es resistente o no resistente mecánicamente? ¿Qué tipo de filtro tiene? Y algunos requisitos adicionales importantes que vamos a ir viendo y valorando, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de actividad ontológica vamos a hablar de campos de uso 3, 4 y 5. 3, líquidos, partículas y polvos, 4 y gases y partículas de polvo finas, 5. Estos son conceptos que quiero que los conozcan para poder seleccionar el lente, ¿no? Esto vamos a ver lo que vienen en los lentes especializados, y tenemos que saber que cuando diga 3, 4 o 5 es para odontología. Para líquidos, para partículas polvo gruesas o para gas y partículas de polvo fino. ¿Qué otra particularidad debe tener? Debe ser resistente al impacto de baja energía, ¿no? Entonces debe tener adicionalmente el código F, ¿no? El tipo de filtro es indistinto porque nosotros vamos a trabajar frente al paciente.
pero sí uno de los requisitos adicionales importantes es el tema de la codificación N, que es la resistencia a empañamiento. Y lo vamos a ver así. De acuerdo a la normativa internacional, que es la EN 166, vamos a ver campo de uso 3, 4 y 5, ¿no? Que lo vamos, no sé si lo llegamos a visualizar en esta zona, y definitivamente lo antes dicho, ¿no? Entonces vamos a tener los lentes para odontología. Inicialmente los protectores para protección del globo ocular van a ser los que vemos hacia la mano derecha, que son simple y llanamente un lente frontal con su banda lateral, ¿no? De ahí tenemos los que tienen cierta ventilación, que son los lentes que son muy parecidos a esos, pero en la parte superior tienen como unos pequeños agujeritos, ¿no? Y que definitivamente no van a ser utilizados con pacientes COVID, pero que también hay en el mercado. Y luego están los lentes Google, que son los lentes que estamos viendo, algunos más grandes y panorámicos y otros más pequeños y de mucha precisión y sellado, ¿no? Entonces, esto definitivamente es lo que estamos recomendando para el uso con los pacientes en odontología, ¿no? Es el lente, las bandas laterales en toda la órbita, el sellado, que es lo rojo que vemos, ¿no? Y la banda posterior, que va a ser el ajuste, y el sellado, el mismo sellado que hace la mascarilla a la nariz y a la boca, hacerlo con la conjuntiva, ¿no? Y vamos a ver las gafas de protección ocular, que son gafas de protección lateral principalmente, lo que hablábamos de los impactos. Van a tener la codificación F, que era para los impactos, y está destinado a proteger la parte externa del globo ocular. Están indicadas para evitar el contacto de mano y ojo. Eso sí es cierto. O sea, nosotros inicialmente cuando comenzamos la pandemia solamente teníamos estos lentes. Y si bien es cierto, hay estudios en China que muchos pacientes, muy pocos pacientes que tenían lentes, 5% si no me equivoco, que se habían contagiado de COVID, el uso de los lentes fue muy importante para la población en general, ¿no? Sin embargo, para el personal sanitario, el personal de salud, no fue tan efectivo este tipo de lentes, ¿no? Por sus mismas características, ¿no? No protegen contra la salpicadura, obviamente no tienen un campo 3 que es para lo que es fluidos, ¿no? Y definitivamente las gafas, una de las cosas que sí me gustaría que quedemos claros es que las gafas que son de medidas, los lentes que son de medidas no tienen utilidad como lente protector, ¿no? Acordémonos de eso. Estas, las gafas integrales o los lentes integrales son los que tienen el sellado, las bandas, y casualmente son las que tienen el ajuste, ¿no? También llamadas estancas, ¿no? Por el tema del sellado, van a tener el campo 3, que es líquidos, partículas gruesas y partículas finas. Eso es importantísimo. Cierran de manera ajustada la región orbital. Están indicados cuando la distancia entre la boca del paciente es muy próxima, ¿no? Que es el caso nuestro. Deben de tener una banda de sujeción, una montura que asegure una completa adaptación a la cara y las posibilidades de poder poner nuestros lentes de graduación en la parte interna. Esos son los ideales. La verdad es que he visto muchos aditamentos que se colocan en las partes internas para poder poner la parte del lente de aumento. No los he visto acá en Lima, las he visto en otros países, pero lo ideal es que nosotros las tengamos de medida, ¿no? Y el protector facial, el del lado izquierdo es el más indicado, el que tiene el fronter, la rueda acomodadora y la colocación de una mica frontal que va a protegernos no solamente la parte frontal, sino las partes laterales de la cara, ¿no? El otro es más un protector facial más social, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de algo más nuevo, ¿no? Que son los respiradores purificadores de aire forzado. O conocidos como las máquinas de presión positiva. Son unas máquinas que tienen
compresor. Este compresor tiene un filtro P100, esa batería. Esta batería más o menos dura de 10 a 12 horas y es recargable. Viene con una extensión de manga posterior que va al casquete y el casquete nos va a imponer una presión positiva tan fuerte que va a ser, en ningún momento va a poder ingresar el virus. Siempre va a estar saliendo el aire. Los que hemos usado estas máquinas, la verdad que son súper recomendables. La verdad que es muy fácil de acomodarse. Inicialmente estuvieron hechos para la industria. Esta es otra de los equipos que se ha adaptado y se ha adaptado a nivel mundial. Estos son los que normalmente usan los médicos para poder utilizar los estetoscopios, ¿no? Y también tenemos los que son con escafandra, que cubren ambos hombros y no necesitas absolutamente nada más, ¿no? Lo recargas por la noche y al día siguiente trabajas todo el día, ¿no? En el caso de las áreas COVID, lo planteamos para comenzar a utilizarlo. Estamos todavía en esa fase, ¿no? Sabemos que todavía se nos viene una tercera ola y tenemos que verlo de la mejor manera, sobre todo que ya tenemos mucha experiencia en lo que es. Sabemos también que hay alternativas de estos equipos. Hemos probado los de una marca, de una transnacional muy conocida, que nos ha dado este tipo de escafandra. El manejo es muy, pero muy agradable. No hay una sensación ni de claustrofobia ni de nada. Más bien es una sensación como que si uno estuviera en la playa. Esa es la sensación que tenemos. Esto es lo que les prometí, un poquito del Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional, que es el NIOSH. Es una página del CDC en el cual nosotros podemos ingresar el código de cualquier mascarilla que tenga codificación NIOSH, ¿no? O sea, todas las máscaras tienen un código, ese código lo ingresamos aquí y nosotros podemos verificar si es que las máscaras son verdaderamente N95 o si son en algún momento de la pandemia tuvimos la sorpresa de que nos trajeron unas máscaras que eran para agricultura que no hubieran sido rechazadas, sino es que NIOSH nos avisó que no tenían las 5 capas, no tenían los filtros, no tenía eso, finalmente pues fueron rechazadas, ¿no? Y esta es una publicación que me gustaría que leyeran, que es sobre prevención del COVID y protección ocular, de la doctora Marisa del Terán, que es en el maxilaris, que es lo que estábamos revisando, y que habla de muchas otras cositas más sobre lo de protección ocular. Bueno, espero que les haya gustado el día de hoy. Ahora sí, estoy lista para las preguntas. ¿Aló? ¿Están ahí? Por favor. Sí, doctora. No tenemos preguntas hay una pregunta del doctor Jorge Villavicencio que dice lo siguiente. A ver. ¿Qué indica que solo en el caso de las damas deben de estar las uñas recortadas cuando este requisito también debe ser para hombres? No, el requisito es para todos. El requisito, de repente en ese momento han hecho un hincapié porque, como sabemos, pues antes de la pandemia estaba muy de moda el tema de las uñas súper extra largas y las uñas postizas, pero no, la indicación es para todos, ¿no? Para hombres y para damas, ¿no? No tiene nada que ver con el sexo. Muchas gracias, doctora. Si alguno de nuestros participantes de la sala de Meet desea hacer una pregunta, puede formular a través de su micrófono levantando la mano, para así nosotros darle el pase. La doctora Juana Rosa levantó la mano, creo. A ver, creo que, Juan, ¿podemos abrirle su micro para que hable, para poder escucharlos, para saber? ¿Puede ser? La doctora Juana Rosa creo que iba a preguntar. ¿O no? Me parece que sí. Tenemos 2 preguntas de la doctora Berta Trinidad
y de la Ujú. doctora Patricia Stupinado, que está en cola. Ahora, Ujú. doctora, Escucho. la doctora Alberta pregunta, ¿es recomendable usar enjuague bucal antes de ponerse mascarilla como protocolo? Sí, sí, sí. Y va más por el tema de el uso prolongado. O sea, nosotros usamos, normalmente entramos 7 de la mañana y salimos 1 de la tarde. Entonces eso significa que nos ponemos el respirador y no ingerimos ni agua, ni vamos a tomar un cafecito, ni nada hasta la 1 de la tarde. Entonces, definitivamente, como todos sabemos, nosotros que somos profesionales de la salud oral, sabemos que cuanto más tiempo tengamos sin hidratación, mayor proliferación bacteriana vamos a tener. Y además de eso, vamos a tener no solamente una alta carga bacteriana, sino también nuestro organismo como tal va a entrar en una especie de crisis, ¿no? O sea, no tener ingesta de agua por tantas horas es bien complicado, pero cuando estamos frente a pacientes que son complejos y que nosotros consideramos a todos los pacientes COVID, entonces definitivamente sí usamos. ¿Qué enjuague utilizamos? Definitivamente los enjuagues del CPC son los más adecuados, los que usamos nosotros, y las pastas de clorexidina usamos muchísimo. Tuvimos un piloto de trabajo con las pastas de clorexidina y nos fue muy bien. Tuvimos muy baja contaminación de nuestro personal. Y bueno, la verdad es que en todo este tiempo lo que sí hemos visto es que los pacientes se han incrementado mucho en lo que es caries, y a veces es también por el uso de las máscaras y la poca hidratación, la poca salivación y la alta carga bacteriana, ¿no? Sí se Muchas gracias. recomienda. Ujú. Muchas gracias, doctora. Hago una pequeña pausa para también invitar a nuestros espectadores en nuestra transmisión en vivo en Facebook para que formulen sus preguntas en la caja de comentarios. No se preocupe que nosotros estamos visualizándolos para que ustedes puedan formular sus preguntas también por ese medio. Ujú. Ahora continuamos con la doctora Patricia Stupinado. Creo que quería formular una pregunta o ya. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas. estás, Pati? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería hacerle la consulta con respecto a los filtros de las máscaras de la full face o de las máscaras de media cara. ¿Cuánto tiempo es el que duran los filtros que deben, o en cuánto tiempo deben ser cambiados? Porque tenía entendido de que para que tengan un poco más de, digamos, de duración, deben de inmediatamente guardarse de repente en un tupper hermético para que no tenga contacto con el aire, me dijeron, pero sin embargo el tiempo exacto de duración que puede tener estos filtros, ¿cuánto sería? Ya, mira, esa es una pregunta que siempre que hacemos una exposición de máscaras viene. Y en realidad, como les dije anteriormente, los filtros estaban creados para una actividad distinta a las de salud, ¿no? Entonces, cuando recién iniciamos la utilización de estos filtros, ni nosotros mismos sabíamos qué tiempo íbamos a usarlos. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que de repente 1 mes, que de repente del uso, pero lo que sí es cierto es que los mismos productores de estos filtros nos indican que el filtro, conforme se va usando, los carbonos que hay dentro se van destruyendo y van perdiendo sus características. ¿Y cómo lo vamos a observar? Vamos a observarlo porque el filtro lo vamos a coger y no va a tener peso, va a estar como vacío, como hueco. Entonces, va a pasar en 1 día, en 2 días, en 3 días, no va a depender del uso que se le dé. Si la persona utiliza la máscara a diario, definitivamente no hemos observado que dure más de 45 días, ¿no? A diario. Porque conforme va avanzando va a ir viendo que inclusive tiene como una especie de bolitas internas que son los carbonos, y esos carbonos son los que atrapan las partículas, y esos carbonos, conforme van haciendo su trabajo, van perdiendo sus características. Entonces va a sentir que cuando
los sacude como una caja de chicles, no va a tener ningún sonido, ¿no? Entonces, hay varias cosas en las cuales todavía estamos. Ahora, en mi caso, yo que estoy en un hospital COVID, nosotros cambiamos y tenemos, o sea, restringida la atención odontológica a un 40% de lo que eran nuestras 150 horas. Definitivamente nosotros cambiamos los filtros una vez al mes. Es lo que nosotros hemos observado, ¿no? Que no nos dura más de eso. Pero no hay nada escrito que diga, para odontología va a durar tanto, para medicina tanto, no hay nada escrito de eso. Y es verdad esto que bueno, a mí me sugirieron, ¿no? Cuando las compré, que guardara en un tupper hermético después, inmediatamente después de ser limpiado, y que obviamente no debe mojarse, dice. Exacto. Y lo guarde en una bolsa hermética, zipper o un tupper, y eso va a hacer que dure más, porque si lo dejo al medio ambiente va a perder rápidamente, digamos, su poder de filtración. Sí, o sea, los filtros tienen que tener un almacenaje adecuado, ¿no? Lo ideal, en el caso de nosotros, usamos las máscaras con sus filtros, y los filtros, hacemos la limpieza exactamente igual como lo que han descrito en el video, limpiamos, en el caso mío y de algunas especialidades como oftalmología, como otorrino, utilizan las full face porque estamos en contacto directo con el paciente, pero no es una carga viral tan alta como que estés pasando visita en área COVID, ¿no? En esos casos, nosotros lo primero que hacemos es la full face o la media cara, la bañamos completamente con todo y sus filtros con el alcohol, la solución alcohólica, y luego de ello la secamos. En ese momento nosotros retiramos los filtros, la secamos bien internamente, externamente, todo, la sometemos a un equipo pequeño de ozono para cualquier desinfección adicional que necesitemos, y luego de ello le ponemos nuevamente su filtro y la guardamos en una caja. Lo que sí es cierto es que Lima es una ciudad muy húmeda, y eso definitivamente hace que los filtros a veces no duren lo que duraría, por decirle, en zonas donde es más seco, ¿no? Pero la recomendación es que siempre estén guardados en una caja, no estén a la intemperie, ¿no? Eso es importante. Gracias, doctora. Uh-huh. Muchas gracias. Estimados participantes, antes de salir de la sala de Meet, por favor no se olviden de llenar nuestra encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat de la plataforma. Eso nos ayudaría a nosotros mucho para seguir mejorando. Continuando con nuestra ronda de preguntas, tenemos nuevamente la pregunta de la doctora Berta, que dice, ¿y qué tipo de enjuague bucal recomienda? ¿Podría usar ácido hipocloroso o uno con peróxido de nitrógeno? No, Por favor, hidrógeno. ¿cuál me recomendaría usted? Muchas gracias. Ya. Bueno, ya lo había contestado un poquito. La recomendación son los enjuagues de CPC, pero como les dije la semana pasada, la norma nos indica que para la atención del paciente, que es distinto al que usar la mascarilla, se debe de usar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno para las personas que están en salud y que usan la mascarilla por mucho tiempo no es recomendable porque su sustantividad es muy corta. O sea, estamos hablando que hay un estudio inclusive de la iodopovidoma, del peróxido de hidrógeno y del cloruro de acetilpiridino, y de los tres, el peróxido de hidrógeno tiene una sustantividad de 30 minutos, 40 minutos, la iodopovidoma un poquito más, hasta 1 hora, ¿no? Pero hablaban los investigadores que definitivamente era muy desagradable, ¿no? Y se iban más por el CPC, que tenía una sustantividad mayor, ¿no? Que era de 6 a 8 horas. Entonces, es la recomendación, ¿no? Porque si no puede usar el peróxido de hidrógeno, pero va a tener un tiempo muy corto, ¿no? Si estamos hablando de uso, si se recomienda usar un enjuague
cuando usamos por tiempo prolongado las máscaras, definitivamente tiene que ser el CPC, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuando, sigue la doctora Mari Carmen Pachowari, ¿Sí? que pregunta, ¿cuánto puede durar los filtros de protección? Los filtros de protección de... los filtros me imagino que deben ser de las máscaras siliconadas, me imagino. Si es los filtros de las máscaras siliconadas, creo que ya lo habíamos contestado hace un ratito, pero no, como le vuelvo a decir, no hay nada escrito respecto a eso, pero una de las cosas que nos indicó el fabricante era casualmente eso, ¿no? Que los filtros, en el momento que ya no tienen ningún peso, quiere decir que todos los carbonos han sido utilizados. No, nunca llegar a eso, ¿no? Nosotros lo cambiamos en el hospital una vez al mes. Eso es lo que nosotros hacemos por el uso diario que le damos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de la doctora Lourdes Lara, que pregunta, ¿qué tan seguros son aquellas mascarillas KN95 lavables? La verdad que no había escuchado eso. Si me puede dar más información, le podría contestar. KN95 lavables. No había escuchado. Las KN95 son descartables la mayoría. No, nosotros no reutilizamos nada de las KN. Correcto. Ujú. Igual, si la doctora Lara desea profundizar en su Intervenir, pregunta, claro, puede levantar intervenir. la manito y así nosotros darle el pase. La siguiente pregunta es del doctor David Rodríguez. ¿Qué Ujú. opinión le merece el utilizar el ozono para la desinfección de las mascarillas? Mire, lo que voy a hablar es netamente experiencia, ¿ya? En el momento en el cual nos teníamos mascarillas N95 y no había N95 para nadie, porque en realidad ha llegado un momento en el cual hemos utilizado doble KN95 porque el desabastecimiento era fatal. Leímos mucho respecto a la desinfección de las mascarillas. Es más, Colombia hizo una zona de desinfección con ozono. Estados Unidos juntaba las mascarillas, 10.000 mascarillas N95 de sus hospitales y el ejército con equipos especiales lo llevaba a una zona especial donde lo sometían a una desinfección con ozono. Y después de eso lo sometían a una prueba de calidad para ver si seguían funcionando. Y así hemos hecho muchas estrategias. Se habló mucho de la lámpara, de la luz ultravioleta con las máscaras N95. Se habló mucho también de todo lo que era el uso inclusive de fluidos, ¿no? Como alcohol, hipoclorito, no sé, muchísimas cosas. Pero lo que sí se ha demostrado es que el ozono es un gas que al ser pesado atraviesa las 5 capas de la mascarilla N95 e inactiva la parte del virus. El tema aquí es que es así como ingresa, es un poco complicado retirarlo. Y si ese filtro de esa mascarilla N95 ya está saturado, ya no tiene ningún sentido desinfectarlo ni con ozono, ni con ultravioleta, ni con nada, ¿no? Entonces, nosotros en un momento quisimos hacer la experiencia colombiana, que colocaron todas sus mascarillas en una área de la central de esterilización, y en esa área lo que hicieron fue colocar el ozono y de ahí reutilizarlas. La verdad es que no teníamos lo que tiene Estados Unidos, que es verificar el funcionamiento de las máscaras, y no lo llegamos a hacer, pero sí lo hemos hecho con algunos, como un piloto in vitro, ¿no? Usamos nuestro laboratorio para ver si servía o no servía, inclusive el calor seco también se dijo, pero el problema del calor seco es que quemaba las ligas. Entonces, al quemar las ligas ya no había un buen sellado. Entonces, y nos dimos cuenta que el ozono, por lo menos en nuestra experiencia, se ha manejado bastante bien. O sea, ha manejado muy bien. Lo que sí
observamos es que persiste el olor de ozono por 1 o 2 días. Entonces hay que desinfectarla en ozono y dejarla 1 o 2 días en un área donde pueda ventilar para que el ozono se convierta en oxígeno y pueda salir de la máscara. Si no, se van a dar cuenta que la máscara se queda totalmente ozonizada, ¿no? Y no es lo más adecuado para el sistema respiratorio tampoco. Muchas gracias, doctora. Y finalizamos con la pregunta de la doctora Janet Sánchez. ¿Cómo debemos de limpiar nuestros lentes de protección? Bueno, el coronavirus es sensible a 4 cosas, ¿no? Como dijimos la vez pasada, al hipoclorito, al amonio cuaternario, al alcohol y al peróxido de hidrógeno, principalmente. Entonces, nosotros al principio compramos muchos los lentes Google, esos grandes que podíamos meter adentro de nuestros lentes de medida, y en ese momento no se nos ocurrió revisar exactamente cómo debíamos hacer el cuidado, ¿no? Y hubieron muchas fallas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que definitivamente el alcohol no ayudaba, que definitivamente el hipoclorito tampoco ayudaba. Entonces nos fuimos por la parte del peróxido de hidrógeno, que ayuda muy bien y no daña. Acuérdense que siempre hay que humedecerlo primero, como cualquier gafa que se va a limpiar, porque si se limpia en seco se daña totalmente. Pero nos fue muy bien con el peróxido de hidrógeno, que inclusive vino en una empresa de limpieza, lo ingresó como un gel, y la verdad es que nos sirvió muchísimo. No recuerdo ahorita el nombre, pero es una empresa que tiene un gel de peróxido de hidrógeno y sirve para las gafas. Limpia muy bien las gafas. Y lo otro fue el jabón y el agua, ¿no? Que era el amonio cuaternario que usábamos nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Ya hemos agotado con todas las preguntas. Agradecemos su tiempo y también el tiempo de todos nuestros participantes que nos han acompañado durante el desarrollo de esta conferencia. Asimismo, los invitamos para las siguientes conferencias que se van a desarrollar todos los viernes a la misma hora y por el mismo enlace. Si es que la sala de Meet se llena, no se preocupen que la transmisión en vivo se va a realizar también simultáneamente en nuestra página de Facebook. Sin más que añadir, doy el pase a nuestro director de CERCEU de la Facultad de Odontología, el doctor Juan José Paz. Adelante, doctor. Muchas gracias nuevamente por nuestra segunda sesión tan interesante que nos has dado, doctora Sánchez. Ya sabemos nuevamente todos lo que escuchas el día de hoy, de la experiencia que tienes, que nos estás brindando. Nuevamente, como dice Aldo, invitarnos para la próxima semana. La próxima semana tenemos como tema interesante ya el uso de los EPPs para todos. Solo quería hacerte quizás una última consulta. Claro, siempre, como esto va dirigido también a muchos de nuestros alumnos, recomendarles, por ejemplo, qué es lo mínimo que pueden utilizar de mascarillas ellos, ¿no? Es lo que quería consultarte, ¿no? ¿Qué le puedes recomendar con tu experiencia? Si tienen que usar siempre el N95 o hay alguna alternativa para ellos, ¿no? Claro. Mira, esa es una muy buena pregunta, la verdad, porque en realidad el coronavirus no distingue entre alumnos y profesores y profesionales y todo eso, ¿no? Entonces, yo realmente he ido evolucionando dentro de los equipos que hemos ido utilizando en esta pandemia, y yo creo que al final de todo esto, definitivamente vamos a tener, hay ahorita en este momento abastecimiento de mascarillas N95, pero es un poco restringido. Pero ¿qué recomendarle a los chicos? Esa es una muy buena pregunta, Juan, ¿eh? Muy buena pregunta. Estaba pensando que la vida es igual para todos y que definitivamente hay que cuidarse, ¿no? Entonces, hacer un pequeño esfuerzo y de repente, para que no sea tanta la inversión, ver la opción de una media cara de repente. Me parece que sería más sostenible en el tiempo, ¿no? Pero obviamente con los cuidados que ya hemos aprendido el día de hoy, ¿no? La verdad es que en todos lados, en este momento sigue habiendo muchos casos de COVID, y el COVID en los chicos es menos
menos complicado, pero eso tampoco significa que puedan ir con una máscara quirúrgica o simple y llanamente con una KN95 de orejas. En todo caso, tratar de utilizar las que tienen las bandas posteriores para que haya un mejor sellado, es lo adecuado. Pero en el fondo, me parece que una media cara sería lo más adecuado para ellos. Sí, gracias, Narita. Pues lo que queríamos, porque para que entiendan nuestros chicos que lo importante que es la protección para ellos mismos, ¿no? Porque uno solo es menos, no les va a proteger tanto el bolsillo, pero sí le puede proteger la vida, ¿no? Y tener Exacto. en cuenta que tienen que hacer ellos el máximo sacrificio posible para su protección, para cuando se vuelva la presencialidad o cuando ellos estén atendiendo a los pacientes. Aquí Claro. tengo otra pregunta. Mari Carmen Pachauri está levantando la mano. Sí, por favor, doctora, adelante. Quiero escuchar mi voz. Uy, creo que ya se retiró, se le fue la conectividad, creo. Oh, ahí, Bueno, entonces, ¿hay alguien que desea levantar la mano? ¿Alguna última pregunta? sí, el doctor Villafana. Doctor Villafana, qué gusto escucharlo. Puede levantar la mano y abrir su micrófono. Doctor Villafana, está con la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Su micrófono tiene que abrirlo, creo que está cerrado. Creo que todo esto de la virtualidad nos lleva un poco a confundirnos, creo. Estoy un poco... Sí. Está Bueno. dando agradecimiento, está agradeciendo. Ay, muchas gracias, sí. La Gracias, doctora Patricia sí está levantando la mano. Patricia, ¿alguna pregunta? Pati, vamos. ¿Doctora Supinaro? Creo que las manos se levantan solas. Doctora Supinaro. Ahí está. No, disculpe, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, La claro. verdad, Claro que sí. por favor, sí, quería hacer una última pregunta. Con respecto a los que nosotros usamos lentes, necesitamos pues para ver mejor. Yo siempre pensé, bueno, la opción de repente es los lentes de contacto, ¿no? Pero realmente para mí, que yo soy alérgica, es muy dificultoso. Entonces, he tenido problemas porque para usar la full face, por ejemplo, me dijeron, corta las manitos de las manguitos de tus lentes y lo adaptas y lo pegas ahí con un adhesivo y así, bueno, más o menos está trabajando. Y cuando he usado la media cara, también igual, he usado mis lentes, pues, ¿no? Ahí estoy corriendo riesgos, porque obviamente es especial y todo, pero estoy corriendo riesgo porque tampoco me puedo poner ahí los lentes que son con chupón, que le dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la opción? Mire, Pati, la verdad es que nosotros también al inicio, ya también los años no pasan por gusto, también nos veíamos en esa disyuntiva de, oye, necesito ver algunas cosas pequeñísimas que son parte de nuestro trabajo, por la pieza dentaria es un órgano muy pequeño y definitivamente de muchos detalles, ¿no? Y comenzamos a buscar lo de las full face, que nos parecieron muy buena opción, y encontramos los aditamentos para lentes. No sé si es que en algún momento los han visto, si no, se los voy a mostrar. Lo mencionó usted, pero ¿dónde podríamos adquirir ese tipo de aditamentos? Porque yo tengo una full face de 3M, ¿Ya? No sabía yo que había algún aditamento para adicionarle, o de repente hay otro tipo de máscara, otras marcas que venden con esos aditamentos. A ver, en esta foto, no sé si es que se llega a ver, voy a ponerla más grande. Se llega a ver que hay como un puente nasal metálico, ¿no? Que va a la full face y un lente que clampa, un lente que no tiene patitas, sino clampa en este puente metálico, ¿no? Ese aditamento lo vende la 3M. Inclusive en la máscara de la izquierda también tiene un aditamento. El asunto es que es muy escaso a veces. Yo en algún momento lo he querido pedir a la 3M y la 3M no lo ha traído, he tenido que traer, o en algún momento también lo hicieron acá en Lima, en este lugar, ¿cómo se llama? Donde están en el Jirón Ica, donde están los lentes en el centro de Lima.
allí fue donde lo logré conseguir. Pero hay que tener pues es muy práctico, la verdad que es muy práctico. Yo me encanta porque no tienes nada de las patitas. He visto también que cuando no han conseguido algunos colegas, le han puesto elástico a las patitas de sus lentes en vez de patitas, ¿no? En vez de patitas, y con eso se han manejado mejor. En realidad todas estas máscaras tienen esos aditamentos, pero es un poco complicado efectivamente conseguirlos, ¿no? Yo sé que 3M como empresa no los está trayendo, inclusive recordarán mucho nuestra colega Alejandra Muñoz. Ella está ahorita en México, en algún momento me he comunicado con ella y también me dice que allá está es prácticamente escaso, ¿no? Entonces hay que adaptarse, ¿no? Un poco a la situación, pero sí, o sea, se necesitan una full face los lentes de todas maneras, pero la sensación de seguridad es muy, muy grande, ¿no? Ay, bien, gracias. Sí, pues yo también estuve adaptando, corté las patitas de los lentes como me sugirieron para pegarlo, pero bueno, es un poco complicado realmente. A veces... Ya, yo les prometo que sí, para la próxima cita, yo puedo contactar al chico que nos consiguió el aditamento para los lentes y podemos traer ese dato, lo compartimos, no hay ningún problema. Pero yo sé que en este momento estaba bien escaso ese aditamento, pero sí es necesario para la full face. Nosotros sí tenemos las máscaras todos con los lentes ahí adentro. Es lo primero que hicimos. Bien, gracias. Ya, ok. Benita, acá tenemos una pregunta más y después el doctor Abujadba. La pregunta era de Chacpa Carrasco. Buenas, dice, para desinfectar la mascarilla, ¿podría emplear ácido hipocloroso y qué porcentaje sería? No, todo lo que es líquidos no es indicado para la máscara, porque el melt blow lo que hace es el líquido, sea alcohol, sea cualquier líquido, porque inclusive al principio todo el mundo decía, si le echamos un poquito de alcoholcito, derrite, deteriora el filtro. Entonces no está recomendado nada de lo que sea líquido. ¿Ya? Puede ser gas, ¿no? Pero no líquido. Gracias, Nelita. Aquí alguna pregunta del doctor Tulio Abujadba. A ver, Tulio, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Hola, buenas noches. Aprovecho la pregunta para saludarte, Nelly, y también saludar Hola, al Tulio. auditorio. ¿Qué opinas del uso de las N95, de la 3M, pero tener en el uso 4 mascarillas que se irían alternando, por ejemplo, lunes una, totalmente martes de acuerdo. 2, miércoles, y luego el día jueves usas la que usaste el lunes, y todas guardarlas pues en una condición que ¿no? Sí, Y eso la fue otra lo que pregunta que hicimos. quería hacer es, el autoclavado seco, ¿a cuánto de temperatura y con la posibilidad de poder cambiar las ligas? Porque, bueno, yo particularmente, como, digamos, como pequeño aporte, si se quiere llamar, las N95, las KN95 que son baratas, yo les quito las liguitas esas de la oreja que no sirven para nada, según a mi criterio, y he comprado unas ligas en la pasamanería de la misma textura, grosor y poder de tracción de las ligas de la 3M, y simulando las mascarillas de la 3M, las cortas en las mismas dimensiones y las he engrampado y las uso, ¿no? Para el uso diario, para ir al mercado, para Es mucho mejor, claro. Entonces, la seguridad que te da el ligado en la coronilla y en la nuca es Totalmente distinto. Y todo eso, ¿no? Entonces, me parece que un pequeño, como comentario y un pequeño aporte, de repente nos puede servir esto. Un poco Claro eso. que sí, claro que es sí. un gusto escucharte, Nelita. Gracias. Ay, gracias, Tulio. Bueno, dos cosas. La primera que me preguntaste sobre ¿qué era? Ya me olvidé. Ya, sobre las ligas de las máscaras. Definitivamente hay el uso de las ligas de esa manera es totalmente distinto al uso en las orejitas, definitivamente. Entonces, lo que sí tenemos que tener es el concepto inicial, ¿no? Que es el sellado. Si hay un buen sellado de la máscara, no hay ningún problema. El problema está cuando el sellado
nos permite que salga el aire o que ingrese, ¿no? Y lo segundo, sobre el uso prolongado de 4 o 5 máscaras, claro que sí, nosotros lo hemos usado. Al principio de la pandemia nos dieron una dotación de máscaras y nunca más nos dieron. Entonces dijimos, bueno, vamos a centrarnos y ver qué cosa podemos hacer. Y hicimos esto, ¿no? Pusimos 5 bolsas, 1, 2, 3, 4, 5 de papel, en la mascarilla 1, iba en su bolsa 1, la usaba el día lunes, la guardaba el día lunes y más de 2 o 3 días el coronavirus no está. No lo hemos sometido a ninguna desinfección, solamente lo que hemos hecho es darle un tiempo en el cual está comprobado que el coronavirus ya no va a estar en la máscara para poder reutilizarla. Si hacemos 5 días es mucho mejor, ¿no? Entonces, hicimos eso, a cada uno se le dio 5 máscaras, se le dio 5 bolsas y se puso la numeración de cada una y cada uno iba guardando su máscara y lo usaba cada cuarto día, ¿no? Entonces eso sí es muy bueno y nos da más tiempo de uso de las máscaras, ¿no? Pero tenemos que tener sí una dotación de 5 máscaras. En un hospital donde tienes 500 personas trabajando y rotando por COVID, es un poco, a veces no se podía cumplir al 100% y dábamos específicamente a los que estaban directamente en trabajo con los pacientes UCI o con los pacientes COVID directamente, ¿no? Entonces, ese sí es una estrategia que no solamente nos ha funcionado a nosotros, le ha funcionado a Revalidad y le ha funcionado a Almenara para poder reutilizar las mascarillas con seguridad, ¿no? Y bueno, ¿otras preguntas más? No sé, creo que ya no. Antes de despedirnos, quería hacer un pedido a todos los docentes presentes que por favor sigan difundiendo el rol de todos los 2 viernes siguientes que nos va a acompañar la doctora Nelly Sánchez sobre todo lo que es bioseguridad. ¿Verdad que queremos nosotros que todo el personal de la facultad, de todos docentes como alumnos y empleados, estén capacitados para protegerse en el momento que lleguemos nosotros a la presencialidad? Ese es el fin de este ciclo de conferencias, para la cual muy gratamente nos está prestando su colaboración la doctora Nelly Sánchez, que también es ex sanmarquina, ¿no? Claro que sí. Después te pido, te agradezco nuevamente que estés presente con nosotros, toda una gran capacitadora, todo el personal de salud ha sido capacitado por ti, un elogio porque tú eres una odontóloga que está capacitando prácticamente médicos, a todo un personal de todo lo que es en salud, y te tenemos ahora en la facultad y queremos que llegue completamente todo el conocimiento que tienes y nos estás brindando tan gratamente, ¿no? Gracias, Nerita. Hasta el próximo viernes a las 8 de la noche. Te esperemos nuevamente. Hay una Hasta pregunta. luego. Sí, estaba leyendo justo Una de despedida. el doctor Juan Carrillo. Mire, doctorcito, para comentarle algo. En un momento en el cual no teníamos para cambiar las mascarillas en el 95, una de las recomendaciones que hizo CDS fue el uso de mascarillas quirúrgicas sobre la mascarilla, no debajo, porque acuérdense que es lo más importante, es el sellado. Y la mascarilla sobre nos permitía que si en algún momento se impactaba algo o había alguna secreción o algo, inmediatamente nosotros la desechemos y podamos ponernos otra. Sí está recomendado, pero siempre sobre, no debajo. Igual que los respiradores de media cara, muchos dicen que hay que ponerse la mascarilla debajo porque sudan mucho y tienen muchos problemas. Existen los filtros internos y los filtros externos también para que no salga la exhalación del personal de salud contaminado si es que estuviera contaminado, ¿no? Esos filtros también son adaptaciones que se han hecho a estos equipos de respiradores elastoméricos, ¿no? Igual como el uso de la mascarilla en el respirador elastomérico, tanto de media cara como de cara completa. Le debo a la doctora Patricia el dato de los lentes, nada más para la próxima semana. Un abrazo, espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Muchas gracias a mis profes, que los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Hasta el próximo viernes. Adiós. Nos vemos. Adiós.